¿Por qué un país como Venezuela, que tiene el 75% de petróleo de la humanidad, con 8 millones menos de personas que salieron huyendo debido a la persecución comunista, ¿por qué Venezuela sigue siendo pobre? Bueno, el pueblo venezolano, no los jerarcas venezolanos. ¿Por qué China, con 1.200 millones de habitantes, sigue siendo pobre la gente común y corriente en las aldeas? La gente común, si no trabaja, no tiene para dónde vivir, en circunstancias que tienen tanto terreno y controlan tantas industrias en todo el mundo y puertos en Europa. Bueno, los chinos comunes son pobres, no los jerarcas. ¿Por qué Alemania, que era el país más rico de Europa después de la Primera Guerra Mundial, el más rico, uno de los más ricos de la historia de la humanidad, después que se formó Alemania Oriental, la gente era tan pobre, con autos tan viejos? ¿Por qué Rusia, un país gigante, el más grande del mundo, se los mostraba ayer en un mapa? ¿Por qué tanta pobreza? Hay gente que murió de hambre. ¿Por qué, si se supone que tienen más riqueza, llega una mejor administración? ¿Por qué aumentan los pobres con el comunismo? ¿Por qué? ¿Será acaso una estrategia? Veamos qué dicen ellos mismos. No quieren menos pobres, quieren más pobres. Escuchen los testimonios de ellos mismos. Aquí el problema que habría que entender qué es lo que pasa es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no solamente se quedan con la riqueza, sino que asesinan gente, persiguen a los creyentes como nosotros y los asesinan por cientos de millones. El socialismo, el comunismo ha asesinado a más gente en periodos de paz que en ninguna otra época de la historia de la humanidad, en épocas de paz. Para instaurar el comunismo en China, asesinaron a más de 100 millones de personas. 100 millones. Repítalo, 100 millones. Los chinos reconocen que ellos asesinaron a 60 millones no más. Algunos de ellos de hambre, como en 1960. ¿Qué decir en la Unión Soviética? Como decía Alexander Solzhenitsyn, los bolcheviques no eran rusos, eran gente extranjera, con ideología extranjera, de origen extranjero, que se metieron ahí y crearon la pobreza en un país que era rico. Los rusos ayudaron a las colonias inglesas a emanciparse y formar Estados Unidos. ¿Usted sabía eso? Crean pobreza porque necesitan pobres, porque la pobreza va sumada a una baja cultura, la baja cultura una baja inteligencia, es fácil manipularlo. Hay gente que repite eslogan y no tiene idea de la historia. En mi propio país, no tienen idea que hace 50 años atrás se planeaba asesinar entre 500.000 a 1 millón de personas. Lo dijo el señor Volodya Teitel o el señor Altamirano. Y no les cuentan de que los propios partidos políticos tenían gente entrenada en Cuba, en Angola, como dijo el señor Heraldo Muñoz, el canciller, que él fue a buscar sus pistolas y sus barras de dinamita a la embajada, o sea, a la sede del Partido Socialista. ¿Para qué? Para volar chilenos. Eso. Esa es la verdad.
Ellos necesitan la pobreza, necesitan crear pobres porque ellos dicen que si dejan de ser pobres se dan cuenta del engaño y ya no votan por la izquierda. Yo mismo pertenezco a una generación en que nos contaron una historia, no, que los militares eran malos, los de la izquierda eran por el pueblo. Mentira, falso. Yo tuve familia que estuvo presa en esa época, que formó la izquierda cristiana, como mi primo hermano Alfonso Stephen Freire. Estaba equivocado mi primo. Claro, era gente súper joven, era romántica, se les vendió el cuento de la revolución, y Che Guevara recorriendo en motocicleta. ¿Saben a cuánta gente asesinó el Che Guevara con sus propias manos? ¿Ah? Despierta, amigo, no sea oveja. Nos quieren pobres en un mundo que puede ser, que alcance mucho para todos. Chile tiene la mitad de cobre del planeta. Venezuela tiene el 75% de petróleo del mundo. Se dice que las riquezas de Haití, este país tan empobrecido, alrededor en el océano, las riquezas de petróleo son oceánicas. Ellos necesitan a la gente pobre. Lo reconocieron ellos mismos. Ellos dijeron eso. Reconocen eso. Cuidado entonces. Y cuidado a los que se están disfrazando de patriotas en sus propios países y pertenecen a este sistema. Hay varios ya, me han llegado videos de gente chilena que anda ahí con sus megáfonos ahí, que por la libertad, la dignidad, y son agentes oscuros. Usted no crea en los discursos de nadie, observe los frutos. Y recuerde siempre, la gente de izquierda comunista no son malas personas, son gente engañada nomás. Lo digo de verdad, yo tengo familia que fundó la izquierda cristiana. Son gente engañada. ¿Y los engañan para qué? Para ellos quedarse con el poder. El comunismo es la forma más perversa de pasar del capitalismo al hipercapitalismo, que crea una generación de ricos sin precedentes. China comunista se acaba de comprar un puerto, el puerto más grande lo están haciendo ahora en Perú, otro en el sur de Argentina. Hay un documental de la Deutsche Welle que dice cómo el Partido Comunista, entre paréntesis China, se apodera de Europa. Es un documental de la Deutsche Welle Televisión, la televisión alemana emblemática. Se están apoderando de todo, los comunistas. Y el comunismo es un sistema creado por banqueros. Si esto está todo enredado, un juego de inteligencia y contrainteligencia. En fin, acuérdese, el comunismo crea pobreza. Punto. Lo dicen ellos mismos. Si no, le pongo el video de nuevo, ahí está. Vean. No quieren menos pobres, ¿ah? Quieren más pobres. Escuchen los testimonios de ellos mismos. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Únete a nuestro club de amigos, ramonfreire.cl/bitácora. Documentales, libros y videos exclusivos sin censura. Únete a nuestro club de amigos, ramonfreire.cl/bitácora. El Sendero de los Guerreros Luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos,
solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El Sendero de los Guerreros Luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos.